Hola a todos, les saluda Kelly Sarria y hoy vamos a hablar de un concepto que se escucha cada vez más y eso me encanta porque qué bueno que lo incluyamos en nuestro diario vivir, que sea de manera consciente, y ese concepto es territorio. Aunque para muchos territorio significa una palabra sencillamente relacionada con un área de terreno delimitada que tiene un dueño, un propietario, territorio tiene un sentido más profundo, es algo más importante y más significativo para nosotros como comunidad. Por ello hoy vamos a hablar un poco más de qué se trata territorio y que nos identifica, bueno, mejor dicho, no les voy a decir yo más bien les voy a presentar a mi invitado porque ahí me voy yo picando de decir las cosas que más allá. Mi invitado se llama Luis Carlos Serna, él es biólogo, es docente, es administrador agropecuario, pero también lleva hace mucho tiempo la bandera de defensor de nuestro territorio quindiano. Bienvenido Luis Carlos Serna a La Buena Vida. Kelly, muchas gracias, a ustedes agradecido siempre por esta invitación y qué bonito que podamos hablar de una apropiación tan bonita como es la de la palabra territorio, porque la palabra va mucho más allá. Yo no sé si me lanzo de una vez y empiezo a conversar. Sí, no, la idea es que precisamente, porque yo ya también estaba que hablaba y yo decía, pero no, él es el que va a hablar. Yo me contengo porque el territorio lo vemos, como usted dice, a veces en un concepto cerrado, en una definición que nos determina, pero el territorio es más una apropiación que nosotros hacemos, entra en el espacio de las subjetividades del individuo, o sea, lo que nosotros somos a través de los imaginarios y del mundo que nosotros recreamos y en el cual nos reconocemos. Por eso es tan importante lo de territorio, diferente al lugar. Sí, que es la definición que normalmente encontramos, tú entras a Google donde sea y territorio te lo encasillan, pero sí, vamos a ver que va más allá. Claro, y hablo diferente al lugar porque el lugar es justamente eso, allá, ¿cierto? El espacio que se delimita, que se establece, y el territorio usted lo establece por apropiación, por eso es tan importante uno, digamos, manejar ese no concepto ni palabra, sino esa apropiación de territorio, porque es sobre lo cual nosotros desarrollamos y proyectamos la vida y lo vivido. Por ejemplo, ¿qué diferencia a una persona que esté fuera de su territorio y otra que esté dentro de su territorio? Ahí vamos tocando más o menos. Claro, mire, hay un amigo que todos queremos, yo creo que muy pocos no lo quieren, que es Néstor Ocampo. Y Néstor, cuando habla del territorio... A mí me agrada Néstor, yo también la he tenido acá, y no, habla unos puntos muy interesantes, sí, sino que hay, como todo el mundo, hay algunos que, sí, claro, que gustan de uno, otros es que de todo mi afecto, además nos sí, hemos acompañado en las luchas por el territorio sí, desde hace cerca de 30 años. Entonces, pues hay una cofradía bien interesante. Y Néstor establece, él para hablar de territorio, habla de los dolores que se da cuando se extraña, de la nostalgia, ¿sí o no? Del dolor de ser. Y la nostalgia siempre está vinculada justamente con esa identidad que nosotros sentimos por un espacio determinado, pero no es solo el espacio, sino por lo que representa en nosotros ese espacio. Por eso se engrandece en la ausencia. Es digamos, la forma de uno poder establecer qué es eso del territorio. Claro, es recuerdos y es saber cómo también tiene que ver con sus raíces de familia, ¿no? El saber que su papá, su mamá construyó esa casa ahí en esa zona, tuvo ese terreno y plantó, cultivó. Y es la forma, identidad. Y establece cómo nosotros lo proyectamos. Entonces, cómo nos proyectamos en la vida. Y por eso todas las comunidades, por ejemplo, las comunidades ancestrales, siempre hablan de su territorio, hablan de un plan de vida, no hablan de un plan de desarrollo, sino un plan de vida, y es cómo se sueña verse en ese espacio que ellos ocupan, pero que además hacen parte de ello. A veces es muy importante, o a veces no, es muy importante para todos, sí, porque genera una apropiación especial del lugar donde nosotros vivimos, de ese espacio físico, pero que está lleno de representaciones para cada uno de nosotros. Y esas representaciones es lo que lo llena a uno, es lo que lo evoca. Por eso cuando usted va y dice, yo aquí jugaba en este potrero, sí, o uno pasa y dice, ahí había una cancha donde yo jugaba ahora de un edificio, y le entra a uno ciertos dolores también,
o yo me bañaba en esa quebrada y ahora no se puede meter un pedazo Le de duele hierro a porque uno, se deshace, claro. Le duele a uno que esté contaminado, Claro. le duele a uno que se dañen esos espacios en los cuales de niño frecuentaba. Porque además usted se proyecta de ahí y entonces usted dice, bueno, ya los niños no pueden ir a las quebradas a buscar renacuajos o a buscar peces o simplemente a ir a chapucear un poco allá, porque simplemente son espacios invivibles dentro de nuestro territorio. ¿Qué beneficios trae el sentir como territorio la zona donde estamos en cuanto a temas ambientales y de comunidad? Es fundamental. O sea, si nosotros no vivimos estos espacios en los cuales nosotros habitamos, ocupamos y proyectamos nuestras vidas, pues simplemente vamos a permitir que cualquiera llegue y arrase con él. Vamos a entrar en algo que nos han hecho pensar, y es en construir en un concepto de desarrollo fundado, por ejemplo, en el cemento y no en la calidad de vida. Y cuando uno habla de eso, entonces tiene que empezar a soñar un poquito en cómo se pretende que vivan nuestros hijos o los niños o los vecinitos o los sobrinos, y diferente a lo que nosotros deseamos tener. La diferencia entre el desarrollo y el territorio en términos de concepto, sí, es que el territorio invita a, digamos, a proyectar la vida y el sueño de vivir, y el desarrollo lo que invita es a cómo beneficiarse, y normalmente ligado a un tema económico que nada tiene que ver con las calidades de vida. Hay algo que yo acuño siempre, y es una frase que yo manejo porque me parece que es la forma de hacer entender qué tan importante es nuestro territorio y qué tan importante es lo natural. Porque, y siempre arranco cualquier conversación o cualquier charla que doy, es con que cualquier daño al medio ambiente es una afectación sobre un derecho fundamental, porque cuando nosotros afectamos el medio ambiente, definitivamente estamos afectando un derecho fundamental, la vida, la salud, el paisaje, las condiciones en las cuales se desarrollan los niños en un espacio determinado. Y eso nosotros a veces no lo medimos, porque simplemente el único rasero de medición que se establece es lo económico y no la calidad de vida. No, y no tenemos ese arraigo por lo de nosotros, y también entender que el territorio es ese proveedor de nosotros en todos los sentidos, a nivel de alimento, a nivel de espacios de ocio, en el que habitamos, una cantidad de factores. No, es que la vida es justamente eso, o sea, el territorio nos representa a nosotros en calidad de vida, y calidad de vida son todas las actividades que nosotros hacemos, y que además que nos permite además a nosotros vivir y estar en un espacio, lo que insisto, en la proyección de futuro, deseable. Y eso es muy bonito, pues a mí me parece que eso realmente es lo que encanta, porque si no pudiera vivir uno en cualquier sitio, si usted no siente identidad donde está, si usted no siente ese arraigo por el espacio que está ocupando, por esta vida que nosotros tenemos aquí, pues hombre, poco nos va a importar qué suceda con él, qué va a pasar en este territorio. Pues yo le cuento, perdón que ahí le interrumpa, que precisamente he venido escuchando un poco a grupos de jóvenes, de empresarios, que me parece maravilloso, que se han vuelto colectivos para precisamente reivindicar todas esas tradiciones que tenemos, la forma en cómo vivimos, cómo nos comportamos, porque somos una ciudad pequeña, éramos una ciudad pequeña que ha ido creciendo demasiadamente acelerada. Pero entonces yo les veía por ahí que publicaban y recalcaban: nosotros vamos más lento, no nos gusta ir rápido, por favor, si ustedes, yo les veía una publicación hace poco, de ahí por las redes quiero ver, que decía ese colectivo: si usted va rápido, por favor, y viene de otra ciudad, respeten nuestra cultura, porque nosotros vamos lento, nos gusta ir a tomar café, nos gusta ir a charlar, nos gusta salir a las afueras a almorzar, nos gusta ir en el carro lento, no nos gusta pitar todo el tiempo y bueno, los trancones ni el acelere. Entonces,
qué bonito ver que hay muchos, de hecho muchos caficultores o hijos de caficultores van también mostrando esa cultura. Claro, mire, eso, nosotros aquí en el departamento del Quindío tenemos, digamos, varias tendencias que a mí me parecen maravillosas. Una de ellas, tenemos la capital de City Slow, ¿sí o no? De vida lenta, sí, ¿cierto? Que es Pijao, donde se inicia todo ese proceso, digamos, para irradiarlo, y es simplemente decir, pare y disfrute. Sí. Si usted va a tomar un café, venga, primero siente el aroma, ¿sí o no? Cate el sabor. O sea, no es tomar una bebida caliente y seguir corriendo, no, disfrutemos lo que tengamos, disfrutemos el paisaje, tomémonos sí, el tiempo para reconocernos también con el otro, y eso nos da espacios para lo que le digo, para poder uno proyectar una vida distinta. Ahora, hay algo que sí me gustaría, por ejemplo, aclararlo, y es que cuando uno habla de territorio y de apropiación de territorio, no necesariamente está pensando en añejar o evocar o volver a los años 50, pero sí es mermar un poco ese afán por tener, por consolidar un sí, capital o algo así, que está incluso por encima de lo que es la condición de vida. Y lo que es peor, que termina afectando la vida de quienes no están en ese proceso de, digamos, de acumulación. Entonces, sí, es distinto. Porque es el respeto por la vida, el respeto por el otro y el respeto sobre todo por uno mismo, para poder uno sentarse, disfrutar, respirar, ser parte y sentirse parte de lo que nosotros somos. Yo pienso que ahí no es que, como decía usted, no es que volvamos al pasado, pero sí hay cosas del pasado o situaciones o prácticas del pasado que se deben retomar. Claro. O sea, yo pienso que uno tiene que hacer un análisis, no todo lo que es moderno es bueno. Sí. Y no todo lo que es del pasado también es bueno. Entonces hay que mirar o hacer un balance que nos beneficia del pasado, del futuro, y ahí en una mediación de todo se vuelve sí, un conjunto. No, hay que partir de algo, es que nosotros tenemos un privilegio sobre las demás especies, y es el desarrollo del pensamiento. Claro. Y el desarrollo del pensamiento justamente lo que nos permite es prever, saber qué va a pasar, y saber qué va a pasar porque podemos medir lo que nosotros hacemos y qué consecuencias trae. Entonces nosotros sabemos qué va a pasar, y eso digamos que mediado con una condición de buen vivir nos permite filtrar, tamizar lo que, digamos, lo que nosotros podemos tomar de esas formas de vida que hoy tienen absoluta validez, por ejemplo, y las mismas formas de producción. Hoy hay un vuelco total hacia lo que es la agroecología. Sí. Y la gente incluso estamos pagando un poco más si nos dicen que determinado producto, determinada fruta es libre de agrotóxicos. Estamos ya aprendiendo también. Claro. Eso se da también como, por ejemplo, este tipo de charlas donde compartimos, y yo sé que muchos han iniciado ese trabajo hace mucho rato de hablar de agroecología, cuando la gente decía, ¿qué es eso? Pero este hippie, ¿de qué está hablando? Porque la gente lo primero que dice es eso, sí, ¿no? Este hippie, ¿de qué está hablando? Pero cada vez cuando se dan estos espacios de compartir saberes, de hablar en un programa, por ejemplo, en este caso estamos hablando de territorio para que la gente también entienda su importancia, su trascendencia, entonces eso va haciendo pequeños cambios. No, y hay unas experiencias muy interesantes acá en el departamento del Quindío que han ido irradiando. Por ejemplo, hay unos amigos de la Universidad del Quindío sí, que se han denominado Pan Rebelde. Sí, me han hablado mucho, o sea, van a volver muy famoso Pan Rebelde. No, se está pagando patrocinio. No, pero es un ejercicio muy interesante que hace, hay que decirlo con nombre propio, el profe Rubén. Significa Rubén que está Pardo, haciendo buen trabajo, porque muchos han hablado de ese proyecto. Es excelente, y lo que hace simplemente es hacer encuentros de compartires de alimentos que ya entran en desuso, y lo hace encontrar a uno con muchísimas cosas que lo asombran, pues realmente, y disfrutar realmente de los espacios, en un contexto, digamos, distinto, y tiene un lema que es bellísimo, y dice que alimentarse es una forma de hacer resistencia. Sí. Porque, claro, es una alimentación de carácter racional, no en la medida de, digamos, de hacer un análisis sobre cada componente, sí, pero sí de saber qué es lo que nos estamos comiendo. Y, claro, y lo voy a poner en este plano. Alguna vez yo ando mucho la cordillera, y por Salento me encontré un cultivo de granadilla, y estaban esas granadillas
como dice uno, pintoneando en la mata, se veían hermosas Los colgadas llamaban, allí. le hacían ojitos. Sí, entonces así, y me encuentro con que un conocido era el que tenía la finca. Y iba yo con mi niña y le dije, venga, véndame una docenita, es que esto es una belleza. Y me dijo, no, Luis, realmente, por ejemplo, yo le dejo comer eso a mis niños. Sí. ¿Cómo así? Me dijo, sí, es que eso la verdad requiere una cantidad de agroquímicos muy fuerte. Y uno dice, venga, y la fruta no era lo saludable. Sí. Entonces, esa es la mirada racional sobre la cual nosotros vemos. Entonces, ya no es la generalidad. Ya no es, usted debe comer frutas, no, ¿qué tipo de frutas voy a comer que no me esté envenenando con ellas tampoco? ¿Cierto? Sí. Es más o menos esa situación. Sí. ¿Qué tipo de agua tomo? Porque pues también aquí en el Quindío lo hemos visto con algunas aguas y es que se presenta son envenenamientos con esas aguas. Hay unas afectaciones impresionantes. En Génova nomás la semana pasada me anunciaban que ahí, en el mismo casco urbano de Génova, se estaban percibiendo en el colegio, en el Instituto Génova, unos olores muy fuertes de agroquímicos y ya varios niños resultaban con afectaciones. Entonces, cuando uno mira eso y va a ver lo que hay alrededor, son algunos frutales, cafés y demás, y uno dice, ¿qué tan saludable es el alimento realmente? Y ese es el tipo de racionalidad sobre la cual, digamos, uno empieza a caminar, ¿cierto? Estás hablando de las amenazas precisamente que tiene el territorio, lo estás tocando, eso es una amenaza de absolutas, claro. Al territorio, pero cultivos, monocultivos. Mire que está vinculado con el mal concepto de desarrollo. Gudinaz, que es un teórico de los ambientales, sí, de los ambientalistas, plantea una frase que es, me parece que es contundente. Dice, no debemos proponer alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. Y es totalmente distinto, sí, porque alternativas de desarrollo aceleramos todo, mientras que alternativas al desarrollo nos pone a pensar justamente sobre cada elemento que represente una amenaza para nuestro territorio en todo lo que lo compone, porque nuestro territorio se compone no solo de las subjetividades que nosotros creamos con la memoria, con el recuerdo, con los apegos, con lo que conocemos de él, sino que también hay unos elementos de carácter objetivo que son lo que nosotros vemos, palpamos en lo físico, y es lo que está sucediendo, y es lo que nos altera a nosotros. ¿Y qué está sucediendo en el Quindío, por ejemplo, en amenazas a nuestro territorio, ya que estamos No, pues tenemos un listado, lastimosamente tenemos un listado muy grande. Pero es bueno enterarnos, claro, para saber mire, qué está pasando. Dentro de las amenazas que tenemos, usted lo dijo ahora, a pesar de que toda la cordillera del departamento del Quindío se encuentra bajo el amparo de la ley segunda, que es la ley de la Reserva Forestal Central y que no permite los monocultivos, se encuentra asediada por monocultivos de pinos, eucaliptos, de aguacate, que genera y el mismo café como monocultivo, sí, que atenta contra el mismo paisaje cultural cafetero, porque el monocultivo de café de manera a plena exposición se constituye en una amenaza misma contra el paisaje cultural cafetero. Entonces, yo voy a intentar ser gráfico. Sí. Nosotros que con esas amenazas de los monocultivos, lo que nosotros perdemos es absolutamente toda la calidad de vida que podamos tener. Recordemos que de allí nacen los grandes ríos que abastecen la gran mayoría de los municipios del departamento, y que sobre estos ríos pues van a caer, son los pasivos ambientales que llaman, que son las afectaciones que quedan en el ambiente cuando se hacen aplicaciones, no en el cultivo, que es distinto, y voy a explicarlo. Uno de los problemas grandes del aguacate es el barrenador, un gusanito que perfora el fruto y la semilla y eso. Le llaman pasadores. Eso. Ese barrenador de fruto o pasador del fruto, pues afecta económicamente a quienes tienen estos monocultivos. Sí. Entonces, aquí en el Quindío utilizaron durante muchos años el fipronil, y hablo específicamente de un agroquímico. Ese agroquímico resulta que nos llevó a que nosotros seamos el departamento donde hay más mortandad de polinizadores en Colombia, y se miden en las colmenas comerciales de abeja europea, de Apis mellifera, pero no se ha medido lo que tiene que ver con los polinizadores naturales, porque no tienen una importancia económica.
Sí. Los colibríes, las melipónides, que son nuestras abejas nativas que no tienen aguijón, muchos coleópteros, cucarrones, analizaron los los más afectados murciélagos, por la, claro, los que también representan económicamente claro. algo. Entonces, ahí, sin embargo, tenemos ese deshonroso, digamos, escalafón en términos de la pérdida de los polinizadores, que nos lo entrega un bioindicador como las abejas de carácter económico. Eso es una amenaza gravísima. Prohibieron el fipronil, pero están utilizando otros agroquímicos y otros agrotóxicos que representan también otra amenaza, los clipogrifos y otra clase de calidades, que incluso afectan a los peces. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué decía yo que afectan el ambiente y que no afectan el fruto? Porque eso, digamos que tiene una duración en el metabolismo de la planta que se aplica, ¿cierto? Sí. Y durante determinado tiempo para que, digamos que para las personas del campo me entienden más fácil, como sí. Cuando le dicen a usted, vea, le puedo aplicar este purgante a un novillo, pero no lo sacrifique antes de 60 días. Porque después de 60 días ya lo metaboliza, ya lo expulsó y entonces ya puede comercializar su carne. Antes no, pero todo el pasivo ambiental, lo que dañan ambientalmente nos queda a nosotros. El fruto se va sin ese tipo de afectaciones, porque la planta lo metaboliza. Es tan maravillosa, claro, que aun cuando le ponemos algo que le hace daño, se limpia. Entonces, por eso, digamos, esa es una de las mayores afectaciones que tenemos, y las tenemos aquí. La diversidad de peces, por ejemplo, de agua dulce, nosotros eso ha mermado de una manera escandalosa. Hoy no tenemos un comparativo de hace 35 años, después de 35 años tenía cerca de 37 especies nativas, algunas con condición de endemismo, o sea, especies que se encuentran solo acá en el departamento y que hoy difícilmente las encontramos. Entonces, todo eso representa, y eso sin tocarnos a nosotros, va a empezar a tocarnos. Pero ahí nos van tocando de a pocos, de hecho, escuchaba por ahí, más bien, no, leí que somos de los paisajes naturales más modificados de Colombia. Claro, mire, nosotros estamos en un punto candente en biodiversidad. El punto candente es que nosotros tenemos una concentración de biodiversidad por área mucho más importante, o sea, somos mucho más diversos por área que la misma Amazonía, pero por la fragilidad, por las intervenciones que hemos hecho, nos convertimos en ese punto candente, es por la gravedad en la cual se encuentran esos pequeños ecosistemas. Entonces, todas estas afectaciones lo que hacen es acelerar todos los daños que nosotros generamos. Que recuerde la frase que yo lanzo, y es que esos daños al medio ambiente se constituyen en afectaciones a derechos fundamentales de todos los que habitamos acá. Pero déjeme yo concluyo un pedacito aquí, y es que, mire, otra de las cosas que modificamos que es terrible, y por eso hablaba del paisaje cultural cafetero, que es muy bello. Aquí tenemos, digamos, quienes lo plantearon, maestro, amigo Gustavo Pinzón, que es un maestro, y él sabe, porque él fue el que llegó a esa categoría, y sobre todo la parte cultural. Dentro de los atributos, él hace una comparación muy bonita, dice, ¿qué es el paisaje cultural cafetero? Es cultural, por eso usted lo puede resumir en un plato de sancocho, porque en el plato de sancocho usted encuentra la arracacha que la siembra en la finca, el plátano que sale de la finca, la gallina que se cría. Entonces la diversidad de cultivos, que es uno de los atributos, hace parte de ese paisaje cultural cafetero, pero es la apropiación del ser humano sobre ese paisaje, la arquitectura, las tradiciones, todo eso, no es la mata de café. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas modificaciones, también hablamos de algo que nos ha pasado aquí en el departamento, y es que nosotros perdimos la soberanía alimentaria, porque todos esos campesinos que estaban aquí en la cordillera, que tenían un excedente pequeño, pero que cada fin de semana bajaban con el exceso de mora, con el queso, con el tomate de árbol, con las hortalizas que producían en su finca, en sus chagritas, para traerlo, eso hacía parte y componía la soberanía alimentaria. Hoy esos monocultivos borraron todo eso. Usted entra a una finca o una empresa aguacatera y no hay una huerta, no hay una gallina, no hay una producción de un huevo siquiera, no hay una vaca que produzca nada de leche. Se rigen por el mercado económico. Entonces el cultivo que está dando más ahora, eso lo he visto en el Quindío, que era el café, bueno, el café, entonces ahora último el aguacate, entonces todos siembran aguacate, entonces no tenemos precisamente. Pero que fuera siquiera la gente de acá del Quindío. Eso pero nosotros nosotros, decir también, usted ahí va a tocar un tema de territorio. Claro, y eso lo hemos trabajado, lo estamos trabajando hoy con el Congreso,
justamente evitando la extranjerización del suelo en el departamento del Quindío. Y esa extranjerización es muy peligrosa. Argentina lo vivió, y Argentina toma medidas cuando ya el 80% de su territorio está en manos de extranjeros y no hay forma de corregir eso. Hoy nosotros estamos a tiempo de suspender eso. Nosotros cambiamos cerca de 700 campesinos de cordillera por 5 multinacionales. Y esas multinacionales tienen unas extensiones que han ido barriendo todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que además ambientalmente nos genera lo que se llama la huella de carbono. Sí. Y es que nos amplía la huella de carbono, o sea, lo que yo me como hoy genera más contaminación porque lo tienen que traer cada vez más lejos para yo poderlo llevarlo hasta mi cocina. No sé si soy claro. Sí. Entonces, de esa forma, nosotros lo que hacemos es contribuciones permanentes al cambio climático. Y eso hace parte de lo que no se ha asumido aquí en el territorio, en el departamento, en las administraciones, frente a los cambios y transformaciones que hoy de verdad estamos sintiendo y lo sentimos en la salud nuestra. No, lo sentimos en temas de naturaleza, de ambiente, de medio ambiente, de nuestra fauna, pero también la no tenencia de propiedad o de terreno de los locales nos está afectando, porque precisamente usted hablaba de multinacionales, pero resulta que ya no son solo multinacionales que vienen a cultivar, sino que están desplazando a los locales. Ahora a un local se le dificulta tener una propiedad en el Quindío. Claro. O sea, entonces ahí hay una falencia en cuanto a territorio. Si comienzan a llegar personas demasiadas de afuera, ¿qué pertenencia van a tener por un lugar en el cual no han crecido, no han tenido su familia? Mire, en Salento se está dando ese fenómeno. Y en Finlandia, y en Armenia, y en todos. Porque además yo creo que es un problema grande, eso nos afecta en gran medida. No es solo la parte de producción agrícola y pecuaria, sino que también tiene que ver con lo que antes se llamaba la empresa sin chimeneas, que hoy contamina en el Quindío, contamina más el turismo que cualquier otra empresa en el departamento. Y nosotros lo vemos, porque agota el bien común. Salento queda sin agua, Finlandia queda sin agua, Circasia queda sin agua. En la medida en que crece la oferta turística, se va generando por una mala planificación. No es que el turismo sea malo, sino que como lo tenemos nosotros, de una manera en este desorden en que está, es imposible. Es que no es que nada sea malo, le falta organización también a las personas que vienen acá a cultivar, o que vienen a vivir, o que vienen a hacer turismo. Todo es un tema de organización. Aquí nosotros, por ejemplo, para el departamento del Quindío, no tenemos un solo estudio de capacidad de carga. Entonces no sabemos cuánto soporta Salento, que tiene un acueducto construido hace 60 años y que fue proyectado para 5.000 personas y un fin de semana recibe 20, 30.000 visitantes. Entonces, cuando usted mira eso, pues venga, ¿quién ordena esto? Finlandia, lo que usted hablaba de las posibilidades del nativo, de quien nace. Hoy, un ciudadano nacido en Salento difícilmente puede soñar con tener su vivienda propia. Porque hoy una vivienda en Salento, pues increíble los precios. Es inasequible para muchos. No, mejor dicho, es una situación difícil y que ojalá hayan proyectos que le hagan frente a eso. Se nos acaba el tiempo acá en televisión. Está muy interesante la charla, a mí me encanta y me voy metiendo ahí en el cuento, pero ya me dicen por allá del máster, ¡tiempo! Para finalizar, me gustaría que hablara sobre qué podemos hacer en cuanto a territorialidad, o cómo nos podemos unir a otras personas que están haciendo algo, si las hay, ¿qué se puede hacer? No, lo más interesante, o sea, lo mejor que podemos hacer nosotros como ciudadanos que habitamos un espacio como esto tan bello, es conocerlo. O sea, y conocerlo no solo en la parte física, sino también empezar a proyectarlo y construir lo que decía ahora, una subjetividad, un imaginario sobre cómo queremos que se viva. Voy a contar algo muy corto. Con un trabajo, acompañando unos trabajos de maestría, fuimos a Salento y queríamos que los niños narraran y escribieran a través de sus celulares para que no les tocara hablar mucho, simplemente tomando fotos, haciendo videos, que los niños de Salento escribieran qué soñaban para su territorio. Y cuando empezamos a colectar toda la información, lo que encontramos es que ellos no piensan el territorio para ellos, lo piensan para los otros, para los turistas. Y eso nos aterró, porque no hay una proyección hacia lo que es su propio interno, sino que es
O sea, yo vivo aquí y estoy aquí, pero para los demás. O sea, esto no genera nada bueno. Aquí lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es justamente conocernos, conocer nuestros espacios, conocer toda esta importancia, estas maravillas que tenemos, todas estas especies, todas estas, ¿qué le digo? Los paisajes, antes de que nos los transformen todos. Y poder nosotros llegar a sentir que somos parte realmente de esto. Y sobre todo, compartir con las personas, que a veces nos olvidamos. O sea, es increíble, pero hoy no se comparte ni siquiera. Con las diferentes edades, niños, absolutamente, adultos mayores. Conocer quiénes nos están produciendo todavía algunos alimentos en el campo. Y eso es muy bello, por eso tan importante Comunidad. el trabajo que hace Rubén con el Pan Rebelde, y es reconocernos desde todo eso, desde dónde se consigue, quién sabe qué es una mafafa, por ejemplo, una torta de mafafa, qué sabe, una limonada de sidra, una empanada de pringamosa, o sea, ¿a qué sabe eso? Pero no para volverlo un producto de venta, no, sino para nosotros asombrarnos con las posibilidades que tenemos, claro que sí. Ay, qué interesante esta charla, ya vamos finalizando, nos tocará en un segundo tiempo continuar hablando más de estos temas tan importantes, son muy relevantes para nosotros, para los quindianos. Me gustaría que dijeras cuáles son tus redes sociales, porque yo les cuento que Luis Carlos va publicando lo que va pasando en el Quindío, siempre estamos viendo nuevas noticias, o mejor dicho, para estar enterados de lo que viene pasando en temas de comunidad, en temas de naturaleza, en temas de agua, muchos temas de interés. Sí, no, pues tenemos Facebook, Instagram, son los que más se mueven, pues, y aparezco como Luis Carlos Serna o diputado Luis Carlos, y ahí nosotros sacamos pues todo lo que se ha venido generando, ¿no? Continuamente, porque esto es un bazar de sorpresa al departamento. Ahí está, fácil con su nombre, porque es bueno también apoyar iniciativas que se inician desde otros ámbitos y desde otras posiciones. Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, por acompañarnos en La Buena Vida. No, Kelly, muchísimas gracias a usted, y poder compartir, pues que uno a veces, sea por la pasión, a veces no deja uno hablar, pero se trata de eso, de compartir sobre todo con otras personas un poquito. Muchas gracias. De compartir esos saberes. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan allá atrás de la pantalla. Los esperamos en una próxima en La Buena Vida.